Había una vez un imperio que eclipsaba al mundo, un reino de bronce y oro gobernado por un hombre poderoso, Darío el Medo. Y en el corazón de este imperio, un hombre destellaba con una luz que no era de este mundo. Su nombre era Daniel. En los últimos días de un reino que se desmoronaba, el reino de Judá, gobernado por un rey débil llamado Joacim, nació un niño en el seno de una familia noble de Jerusalén. Le pusieron por nombre Daniel, que significa Dios es mi juez. Desde su más tierna infancia fue instruido no solo en las letras y la sabiduría de su pueblo, sino también en la ley de Moisés y las antiguas promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Creció escuchando las historias de los profetas, de la gloria pasada de Salomón y de la fidelidad inquebrantable de un Dios que era su fortaleza. Pero los vientos de la guerra soplaban con furia. El inmenso y poderoso imperio babilonio, bajo el mando del brillante y despiadado rey Nabucodonosor, marchaba hacia Jerusalén. El ejército de Judá no era rival para las máquinas de guerra y los experimentados guerreros caldeos. La ciudad santa, a pesar de sus murallas, estaba condenada. El año fue el 605 a.C., un año de hierro y fuego. Después de un asedio brutal, las imponentes puertas de Jerusalén fueron derribadas. Los soldados babilonios, famosos por su ferocidad, irrumpieron en la ciudad. No fue una destrucción total, aún no. Fue una advertencia, un recordatorio de quien ostentaba ahora el poder. El propio rey Nabucodonosor dio una orden específica a Aspenaz, jefe de sus oficiales. Tráeme de entre los hijos de Israel, del linaje real y de los nobles, jóvenes en quienes no haya ningún defecto, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento y de buen entendimiento, e idóneos para servir en el palacio del rey, y que se les enseñe la escritura y la lengua de los caldeos. Y así, en medio del caos, el humo y la desesperación de una ciudad conquistada, la vida de Daniel, aún un adolescente, cambió para siempre. Junto a otros jóvenes de su edad como Ananías, Misael y Azarías, fue arrancado de su hogar, de su familia, de todo lo que conocía. No fueron tomados como esclavos comunes, sino como botín de élite, mentes brillantes para ser moldeadas al servicio del imperio. El largo y polvoriento camino a Babilonia fue una marcha fúnebre para su vida pasada. Atrás quedaba el templo de Salomón, el olor a incienso y las festividades. Adelante les esperaba una metrópolis deslumbrante y aterradora, la Gran Babilonia, con sus jardines colgantes, su figura que se elevaba hacia los cielos paganos y un palacio de riquezas inimaginables. Pero en el corazón de Daniel, algo se aferró con fuerza inquebrantable. Mientras cruzaba las majestuosas puertas de Ishtar, no se vio a sí mismo como un prisionero derrotado, sino como un siervo del Dios Altísimo en tierra extranjera. Su identidad no estaba en su linaje real judío, sino en su fe. Su destino no lo escribiría un rey babilonio, sino su Dios. Al llegar al palacio, Aspenaz les asignó nuevos nombres, una práctica destinada a borrar su pasado y su identidad divina. Daniel, cuyo nombre proclamaba el juicio de Dios, fue llamado Beltsasar, que invocaba la protección del dios babilonio Bel. Pero mientras que su nombre podía ser cambiado en los registros del imperio, su corazón permaneció sellado para el Dios de Israel. Inmediatamente se les sirvió la opulenta comida y el vino de la misma mesa del rey Nabucodonosor. Pero para Daniel, esto presentó su primera gran prueba. Esa comida, abundante y tentadora, había sido sacrificada ante ídolos y violaba las leyes alimentarias que Dios había dado a su pueblo. No fue un acto de rebeldía contra el rey, sino de fidelidad a un rey mayor. Con una sabiduría y un tacto que iban más allá de sus años, Daniel se acercó respetuosamente a Aspenaz. «Te ruego que nos hagas la prueba por 10 días.
que nos den legumbres para comer y agua para beber. Entonces compares nuestro semblante con el de los jóvenes que comen de la ración de la comida del rey. Era una petición audaz, casi un desafío a la autoridad real. Pero la dignidad y la convicción de Daniel eran tan evidentes que Aspenaz, aunque temeroso, accedió. Al cabo de los 10 días, el milagro fue evidente. Daniel y sus amigos no solo no estaban desnutridos, sino que sus rostros estaban más lozanos y mejor parecidos que los de todos los jóvenes que comían de la porción real. Dios había honrado su fidelidad en lo pequeño, en lo secreto, en la elección aparentemente insignificante de lo que entraba en su cuerpo. Fue el primer acto de una fe que definiría su vida. No fue una fe gritada en las plazas, sino vivida en la intimidad de sus decisiones diarias. Y fue esta integridad inquebrantable, forjada en su juventud y probada desde el mismo momento de su cautiverio, la que lo prepararía para ponerse de pie ante reyes, interpretar sueños que desconcertaban a los sabios de Babilonia y eventualmente para enfrentarse al foso de los leones sin un ápice de duda. Porque la fe que puede cerrar la boca de los leones, primero aprende a decir no a los manjares de un rey. Daniel no era un guerrero con espada, sino un siervo del Dios Altísimo. Su arma era la oración, su escudo, la fe. Y tan excelente era su espíritu que el rey Darío decidió ponerlo sobre todo el reino como uno de sus 3 ministros principales. Pero en las cortes de los reyes, la envidia es una serpiente que anida en los corazones de los hombres. Los otros oficiales, consumidos por los celos, buscaban una falta en Daniel para acusarlo. Pero Daniel era fiel en su trabajo y recto en su conducta. No había corrupción en él, ni negligencia. Entonces, estos hombres malvados susurraron entre ellos: no encontraremos nada contra este Daniel, a menos que sea algo relacionado con la ley de su Dios. Así que se acercaron al rey con palabras aduladoras y traicioneras. «Oh rey Darío», dijeron, «viva para siempre. Todos los oficiales del reino hemos convenido en que promulgas un edicto real, irrevocable, según la ley de los medos y los persas, que cualquiera que en 30 días ore a cualquier dios u hombre que no seas tú, oh rey, será arrojado al foso de los leones». El rey, halagado y sin percibir la trampa, firmó el decreto. Cuando Daniel supo que el decreto estaba firmado, no dudó. No cerró las ventanas de su casa. No escondió su fe. Como siempre lo hacía, se dirigió a su habitación en el piso superior, donde las ventanas estaban abiertas hacia Jerusalén. Y 3 veces al día se arrodillaba y oraba y daba gracias a su Dios como lo había hecho siempre. Sus enemigos lo espiaban y corriendo fueron ante el rey. «No has firmado un decreto, oh rey. Daniel, uno de los cautivos de Judá, no te obedece. Él ora a su Dios 3 veces al día». Al oír esto, el rey Darío se angustió profundamente. Comprendió demasiado tarde la trampa que habían tendido para Daniel, el hombre en quien más confiaba. Pasó el día tratando de encontrar una forma de salvarlo, pero los hombres malvados le recordaron la ley. «Sabes, oh rey, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto que el rey firma puede ser revocado». Con el corazón destrozado, el rey dio la orden. Daniel sería arrojado al foso de los leones. Y antes de que lo echaran, Darío miró a su siervo fiel y le dijo con voz quebrada por la emoción: «Que tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, te libre». Una piedra fue colocada sobre la boca del foso, y el rey la selló con su propio anillo, sellando el destino de Daniel. Luego, el rey regresó a su palacio. Esa noche no hubo música, ni banquetes, ni alegría en Babilonia para el rey Darío. Se negó a comer y no pudo conciliar el sueño. Pasó la noche en vela, angustiado. Al romper el alba, cuando los primeros rayos del sol bañaban los jardines colgantes,
El rey se levantó y fue corriendo al foso de los leones. Con una voz llena de desesperación y un hilo de esperanza, gritó hacia la oscuridad: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, librarte de los leones?». Y entonces, desde las profundidades de la fosa, una voz clara y serena respondió, una voz que no debería existir: «Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel quien cerró las fauces de los leones. Ellos no me han hecho ningún daño porque he sido hallado inocente ante él, y tampoco ante ti, oh Rey, he hecho nada malo». El rey se llenó de un gozo indescriptible. Ordenó que sacaran a Daniel inmediatamente del foso, y allí, ante todos, no había un solo rasguño en su cuerpo, porque Daniel había confiado en su Dios. Pero la justicia del Rey del Universo es perfecta. El rey Darío, ahora lleno de furia santa, dio una nueva orden: «Traed a los hombres que acusaron maliciosamente a Daniel y arrojadlos al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos». Y antes de que tocaran el fondo, los leones los devoraron por completo. Entonces, el rey Darío escribió un decreto para todo el mundo, para cada nación y cada lengua: paz y prosperidad a todos. Decreto que en todo mi reino se tema y se reverencie al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él es quien libró a Daniel del poder de los leones, y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Porque la fidelidad no es recompensada con monedas de oro, sino con la presencia de aquel que puede cerrar la boca de los leones que enfrentamos cada día: la angustia, el miedo, la traición y la duda. Esta historia nos grita a través de los siglos: mantén tus ventanas abiertas. Arrodíllate aunque el mundo te observe. Confía, porque el Dios que cerró las fauces de las bestias más feroces aún reina.